Buenas tardes. ¿Qué tal estáis, chicos? Bastante bien, de viernes, lo que se pueda estar bien en la situación que vivimos los ucranianos, pero bueno, y con mucha calor. A ver si baja un poco la temperatura ya. Bueno, en Sevilla estamos a 45 grados día y noche y lo máximo que nos baja es a 40 por la noche. Así Hostia, que, no bueno, os envidio nada. no hace falta que nos envíes. Los demás, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bien. Aquí asándome también, pero bueno, vamos a esperar a Juan. Hemos tenido una baja de última hora de Cossack, que hoy no ha podido venir. Yo mientras esperamos a Gon, si os parece bien, voy a hablar un poquito voy a presentar un poquito a Gon fuera de lo que es su avatar de Twitter, porque realmente se dedica, o sea, es una persona licenciada en historia y se dedica específicamente en los temas bélicos, especialmente en la Segunda Guerra Mundial y en la época de Tercer Reich, ¿vale? Tiene escrito un libro sobre el tema en la Universidad de Granada. Hemos estado comentando un poco pues la temática que íbamos a llevar y tal. Y en principio pues sería eso, sería una parte del espacio de hoy dedicarlo a hablar de lo que es la guerra, el tema bélico y tal. Y por otra parte haríamos un segundo bloque pequeñito, si da tiempo, en contexto histórico, ¿vale? Si nos da tiempo y tal. Pero bueno, en principio sería eso, sobre todo el tema bélico y el tema de las tácticas, armas y cosas así, que sé que también tendréis preguntas al respecto, ¿vale? Me está diciendo que ya está a punto de conectarse, así que en un ratito está con nosotros. Si queréis comentar alguna cosa. Bueno, sí, os quería comentar también que acabamos de subir el segundo podcast en iVoox. Lo tenéis en la cuenta Voces Ucranianas, en la cuenta de Twitter que se llama tal cual Voces Ucranianas, que es donde vamos a ir subiendo cada viernes un podcast de los más antiguos. Y poco a poco lo que vamos haciendo aquí en Espacios, pues también lo iremos subiendo a medida que se vayan descargando, porque tarda un poco en descargarse, y a medida que vayamos un poco, digamos, arreglándolos, no quitando los silencios que a lo mejor no quedan tan bonitos, poniendo alguna musiquita de fondo, nada, o sea, no es quitarle ninguna esencia, simplemente hacerlo un poquito más profesional, ¿vale? En fin, básicamente eso es lo que quería contar. Si queréis comentar alguna cosita, alguna pregunta o lo que sea que queráis plantear. Bueno, solamente quería recordar a todos los oyentes que podéis hacer preguntas con el hashtag Voces Ucranianas y iremos revisándolo en el Twitter. Y si nos da tiempo, sobre todo de cara al final, pues intentaríamos realizar esas preguntas a Gon o las contestaríamos nosotros al ser posible. Y de hecho, si tenemos tiempo ahora mismo, de mientras va llegando el Gon y aparece alguna pregunta interesante, pues también la contestaríamos. Así que estáis todos inventados a interactuar aquí y plantear vuestras dudas para las voces ucranianas. A ver si llega algo. Voy hablando de mientras vamos poniendo las cosas en el contexto en todo caso. Yo tenía bastantes preguntas para realizar al GON, sobre todo siguiéndolo, él sí que tiene bastante idea de cara a los asuntos militares y tal. Y sobre todo es eso, cómo está afectando el cambio de tener armamento nuevo occidental, muchísimo más puntero, sobre todo por el tema de electrónica y preciso, y el armamento antiguo de la época de la URSS, que por primer punto se está acabando ya en arsenales ucranianos. No creo, al menos sobre todo ahora mismo se ha pasado una guerra más de artillería y seguramente eh, las reservas de 120 milímetros pues se estarán acabando ya. Estamos dependiendo completamente del arsenal europeo, bueno, estadounidense, directamente del armamento de la OTAN a medida que vaya llegando. Va llegando muy a cuentas gotas, pero es mucho más preciso. Y la logística, en teoría, es más simple, pero al mismo tiempo la cantidad es la cantidad. Y se ve sobre todo en cómo lo está usando el ejército ruso. Por cada 50.000 disparos ruidos de artillería, nosotros disparamos 5.000 si llega. Y a veces ni eso. Y dentro de poco esa cantidad seguramente se reducirá. A ver cómo lo puede plantear Gon y dónde está ahora cuando se conecte. Y no sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, le tendré que repetir seguramente la pregunta.
míralo, ya está. Bienvenido, Hola, Gon. chicos. A ver si le podéis dar los... Gon, solicita el micrófono, que te lo podemos activar. Vale, por ahora sigue de oyente, pero creo que tiene que ya le he dado la palabra, a ver si acepta. Creo que nos está escuchando. Si nos está escuchando, tiene que aceptar la solicitud para hablar, Gon. Bueno, Hola, es su chicos. también Ahora primer ya. space, así que es interesante. Perfecto. Bienvenido, Gon. Bienvenido, sí, por fin. Bien, por fin, al fin lo he conseguido. Es que estas nuevas tecnologías, soy demasiado boomer para esto. No pasa nada, todos estamos aprendiendo. Te he presentado un poquito, he contado eso, lo que lo que has estudiado, lo que te gusta, que es el tema bélico y tal, y hemos planteado en hacer este espacio un poco rollo preguntas-respuestas, ¿vale? Tenemos algunas preguntillas para ti, bueno, si alguna, lógicamente, las preguntas nuestras pueden ser de cualquier tipo, que a lo mejor te pillamos alguna cuestión que no es tu especialidad, pues nos lo dices y listo, ¿vale? Vale, de última derivo a alguno de los expertos que estoy viendo que están por aquí escuchando la conversación. Sí, de hecho me parecería interesante si el Alex o el David Díaz, que también entienden bastante de temas militares, les podríamos dar una palabra y sería una charla realmente interesante que podrían contestar. Así que si queréis solicitar el micrófono también y podréis aportar bastante a la temática. Juanjo también aporta bastante información. No, hay calidad en los oyentes que tenemos hoy. Pues han reunido gracias a ti, realmente, y me parece perfecto. Pues mira, la primera pregunta que iba a plantear yo, que ya le he comentado, básicamente en Ucrania hemos pasado ahora mismo de usar sobre todo la artillería vieja de la época soviética que se sigue usando, pero que cada vez es más limitada. O sea, nuestras reservas al final no son infinitas. Rusia ya se había encargado bien de ello el año 2014. También explotando algunos arsenales en República Checa, en otros lados, y cada vez los recursos son más limitados. Aparte, nuestra artillería se había usado muchísimo. En el 2014 había muchos cañones que ya habían disparado más de 3.000, 4.000 disparos y les quedaba una vida útil muy limitada. La cantidad que llegas igualmente no es suficiente, al menos de momento, pero es mucho más precisa y está cambiando bastante las tornas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo podrías analizar la situación? Muchas gracias. Pues la verdad yo creo que el problema, a ver, Ucrania tiene un problema de equipo, de material y destrucción y son tres problemas separados, para mi gusto. La artillería se le está dando mucha importancia ahora porque básicamente Rusia usa su artillería a nivel táctico para arrasar todo lo que tiene y ahí luego manda la infantería con algunos tanques, porque han ido aprendiendo. Tras 5 meses desde que te partan la cara de una forma, bueno, no han aprendido tanto porque siguen haciéndolo de Bohorodiche, que es el nuevo Rusia ataca a Barbenkovo. Pero el asunto es que Rusia ha aprendido de sus errores y ha visto en qué tiene su prioridad. Y tiene su prioridad abrumadora en fuegos. Entonces, lo que hace es arrasar el área en el que va a avanzar y lanza la infantería. Y se están metiendo en una competición, como Will Pulido lo dice muy bien, de salvas, porque también estamos incorporando pues, los misiles cruceros, la munición de precisión guiada y demás. Ucrania, bien es cierto que tenía déficits muy graves en artillería, especialmente cuando tú tienes un rival como es Rusia, que es heredera de la tradición artillera de la Unión Soviética y que el propio Imperio Ruso ya tenía tradición artillera bastante notable. Entonces, hablamos de que también estamos en una guerra que debido a que ninguno de los dos ejércitos, por una razón o por otra, en el caso de Ucrania, por lo que he comentado antes, que es la falta de equipo, instrucción y material para tener una fuerza de maniobra, y Rusia, porque es incapaz de desplegarse a nivel táctico, lograr ruptura y después hacer explotaciones en profundidad, es una guerra que está estancada. Y cuando hay una guerra estancada, la artillería de repente que parece que es el non plus ultra. La artillería siempre ha sido el non plus ultra del campo de batalla, no es una novedad. En la Segunda Guerra Mundial, el 67% de las bajas fueron de artillería. Es decir, la artillería no es un invento de ahora. El tema de la artillería occidental que pueda subsanar o paliar ese déficit o esa brecha, esa gap que hay entre los rusos y los ucranianos, pues todo depende de la voluntad, no ya tanto de enviar equipos, sino de enviar un mismo tipo de equipo que use un mismo tipo de munición y que se haga un compromiso a largo plazo para dar esa munición a Ucrania. No ahora envío 116.000 rondas y dentro de 2 meses vamos a ver si envío otras 120.000 o envío 50.000. Ucrania no puede estar dependiendo de esa forma porque al final eso afecta a la conducción de operaciones. El sentir como que tú tienes siempre una especie de cronómetro detrás, porque realmente Ucrania lo ha tenido desde el principio de la invasión, en un principio para la victoria rusa y ahora para evitar no ya solo el estancamiento bélico que se está dando cada vez más evidente, sino un estancamiento a nivel político y de apoyos externos hacia Ucrania. Ahora mismo Ucrania está en una fase de cambiar todo su material
que además, yo lo he comentado muchas veces con Alex, por privado, está muy bien cuando en marzo tú necesitas equipo pesado que te envíen todo lo que tengas, perfecto. Pero a partir de finales de abril, mayo, empieza a discriminar lo que recibes y lo que realmente quieres. Tú no puedes tener 800.000 sistemas distintos repartidos. Tengo un equipo en la 10ª Brigada de Montaña de los Vampir checos, pero también tengo Vampir checos en la 92 que está en Kharkov, mientras que la otra está en Kherson. La otra tiene de 20 y de 30, mientras tanto le he dado 155 milímetros autopropulsados a las TDF. Ucrania tiene que empezar a rectificar lo que en mi gusto son errores de aproximación estratégica y errores de aproximación estructural que está cometiendo en mayo-junio, y que es el uso de las TDF, las fuerzas territoriales de defensa, el empleo que le está dando las fuerzas de maniobra. Las fuerzas de maniobra son los soldados profesionales instruidos y que básicamente son aquellos que, a diferencia del ciudadano que se alista y que cuando está defendiendo su barrio, su rayón, su oblast, su comunidad, su provincia, así en términos españoles, lucha de una forma que cuando te envían a luchar a la otra punta del país con un Kalashnikov, en una lucha donde tú no ves jamás al otro infante contrario y lo único que estás es en una trinchera recibiendo artillería rusa, que de repente vuelan a la mitad de tu compañía o de tu pelotón, de tu sección, te tienes que retirar 500 metros más atrás, cavar trincheras y otra vez a esperar que caiga la artillería sin hacer mucho, pues sinceramente esa gente que está ahora mismo en las TDF siendo metidas para tapar las brechas que quedan entre las unidades de maniobra, porque obviamente Ucrania tiene unidades de maniobra muy buenas y unidades de maniobra no tan buenas. Y las muy buenas llevan en algunas empeñadas en combate desde el 27 de febrero ininterrumpidamente, la 93, por ejemplo. La 79 y la 81 paracaidistas. La 81 se retiró desde el puente de Crimea y sigue luchando hoy en día, y yo no sé ni cómo debe estar esa unidad. Entonces, no es tanto el material que esté recibiendo y la cantidad, sino la capacidad de mantener ese equipo que está recibiendo funcionando y emplearlo en los sitios donde puede ser mejor empleado. No tiene sentido que las TDF se sobreextiendan unas fuerzas territoriales que realmente no tienen potencia, no tienen punch, porque son infantería ligera, y les des un 155 mientras tienes a la 28 Brigada de Infantería Motorizada en el sur luchando con los de 20. No tiene sentido. Y no tiene sentido pues que tú, por ejemplo, tengas los Vampire en la 10ª Brigada de Artillería de Montaña en el Kherson y luego tengas la otra en la 92 en Kharkov. Esa logística se va a convertir en una pesadilla. Yo he leído en más de hilos y en más de algún Telegram ucraniano que la logística está empezando a ser problema. Porque es que no solo es la munición y los recambios de amortiguadores, es que lo otro son fluidos, son líquidos, de refrigerantes, de los motores, de engrases, de aceite. Hablamos de que es que la logística es mucho más importante de todo lo que parece. Y tener cierta estandarización ayuda. Y cuando tú tienes un caos en el que lo mismo estás enviando a una unidad algo de un sistema que tenía hace 2 meses, pero que ahora ni tiene, y gente que tiene ese sistema está esperando ese recambio, pues eso es lo que está pasando ahora mismo, que unidades de repente en el frente del Donbass reciben recambios de cosas que hace 3 meses que no tienen y que han ido sustituyendo con equipo capturado ruso o que se lo han dado a los occidentales, o que le envían recambio después de piezas occidentales o munición occidental y no tienen piezas occidentales, siguen teniendo las piezas que tenían en febrero. Yo creo que ese es el gran problema al medio-largo plazo de Ucrania, que es estandarización de material, instrucción de tropa y dejar de usar las TDF y gente para tapar brechas y en vez de hacer eso, meterlas a instruirlas, hacer batallones de maniobra y meterlos en las brigadas de reemplazo o incluso meter 6 pelotones de reemplazo en las unidades que ya llevan empeñadas en combate desde febrero y que se han probado unidades de élite. En el Donbass hay 3 o 4 unidades que podrían ser empezar a ser consideradas de élite porque llevan 5, 6, 7 batallas y siguen vivas. Es así. Rusia lo que hace con esas unidades es poner el título de la guardia. Y todos sabemos que cuando Rusia le pone el título de la guardia a una unidad es que esa unidad ha sido reventada, pero sigue en pie. Y eso es lo que acaba marcando la diferencia, porque al final los soldados generalmente solo entre el 5 y el 10% hace algo. El resto sigue, es un seguidor. Y de esos seguidores hay un 70% que son segundo y tercer escalón. Fusiles en una brigada estadounidense hay 1.000 por cada 5.000 tíos. Entonces, hay que ver bien cómo Ucrania pretende organizar esto a nivel estructural de fuerzas armadas, fuerzas territoriales, paracaidistas, Guardia Nacional, y unificarlo de una forma y además unificar el armamento y las cadenas logísticas y decir, mira, aprecio todo lo que me quieran mandar, pero yo quiero 155 autopropulsados que usen esta munición
y esta munición guiada, y esto, y solo quiero que me aseguren los recambios de esto hasta dentro de 50 años, por poner una exageración, llevándolo al paroxismo. Pero eso es lo que Ucrania necesita. Pues mira, aquí Realmente. te quería interrumpir un momentín y preguntar, o sea, aportar un par de detallitos. Al menos desde el inicio del conflicto, o sea, la cantidad de bajas de material han sido brutales en los ambos bandos, obviamente. Y obviamente no teníamos suficiente maquinaria para seguir manteniendo el ritmo, y a medida que estaba llegando el equipamiento occidental a cuentagotas y de diferentes países, que a veces te llegaban 5 unidades de una artillería, pues la dedicabas donde podías dedicarla en ese momento, lo que ahora se está convirtiendo en un problema logístico, obviamente, pero en ese momento supongo que no tenías realmente otra opción porque no tenías nada más a mano. Pero realmente a nivel europeo no sé si existe algún país, aparte que Polonia, que está apoyando realmente ahí a un nivel brutal y que pueda mandar 200 tanques. Todos los demás envían unidades muy limitadas, o sea que realmente no te sirven para equipar una unidad completa o mantenerla solamente en un frente. En todo caso, el único que lo podría hacer sería Estados Unidos, pero el enlist aún no ha entrado en marcha, o sea, entrará de cara a octubre. Y allí supongo que sí que se podría arreglar de plan, lo que va llegando de Estados Unidos, pues vamos montando una cadena de logísticas, pero igualmente los otros materiales no sé si se romperán antes o su vida útil será más breve, al menos con la intensidad de batallas que hay ahora mismo. ¿Qué opinas? Yo estoy viendo que hay algún material occidental que lo están usando de usar literalmente. Pero algunos, sobre todo los vehículos de infantería de personal, los AFV, los APC, los M113 y algunos así, los están usando porque saben que no van a tener recambios, porque es que no hay repuestos tampoco en el mundo occidental. Son algunos vehículos que se construyeron en el 68, se diseñaron en el 68, 70. Son legacy, casi todo lo que se le está dando a Ucrania, también hay que reconocerlo, es material legacy. Era material pensado precisamente para enfrentarse a lo que se está enfrentando, al armamento que se está enfrentando. Pero es armamento que tiene entre 20 y 30 años generalmente. Y cuando tú dejas de fabricar eso, dejas de fabricar también los recambios, dejas de fabricar las piezas. Hay algunas que sí a lo mejor siguen siendo fabricadas porque se construyeron tal número de unidades que hace falta y conviene. Pero en general el sector armamentístico, una vez que empieza con una nueva versión de un cañón, de un arma, ya cierra la producción de la anterior arma y empieza a dedicarse todo. Claro, se intentan estandarizar algunas piezas, sobre todo en tanques, vehículos de cadena, vehículos 6x6. Eso David Díaz Reiter puede decírtelo muy bien. Que al final se intenta hacer ciertas estandarizaciones para que no sea la pesadilla que es. Pero es que al final Ucrania tiene, por un lado, el problema este que estamos comentando y por otro lado, que es Estados Unidos y Polonia, como tú bien has mencionado, y los estados del Báltico. Y al final Ucrania tiene que resistir hasta octubre para que llegue ese momento de que podamos ver, por así decirlo, un Lend-Lease como el que se hizo en los 40 con Rusia, de que estén llegando todos los días un puente interrumpido de armas del mismo modelo y tal. Recordemos que en la Unión Soviética los camiones se llamaron Studebaker hasta la década de los 70 porque literalmente Estados Unidos le dio la capacidad de mover sus unidades al Ejército Rojo. Envió casi 300.000 camiones a la Unión Soviética. Eso es lo que te digo. Cuando tú tienes 300.000 camiones del mismo modelo, si se te rompe uno, pues coges piezas de ese para el siguiente modelo. Pero si tú tienes un Forte, un no sé cuánto, un no sé qué, pues se te hace imposible. Y Europa no te va a dar más que lo que pueden darte y que tengan ganas de darte y que vean más o menos posible darte. Porque es que desde el Vístula hacia el oeste, Europa es una cosa y del Vístula hacia el este es otra. Del Vístula hacia el oeste se está discutiendo el género de Los Ángeles y del Vístula hacia el este se está viendo cómo Rusia está volviendo a hacer algunos pasos que se vieron en el 36-38 en la Alemania nazi. Es que es así, porque está llevando a algunos procedimientos que parecen emular totalmente esa actitud de yo baso mis reclamaciones históricas, hoy soy un ofendidito, nosotros contra el mundo, esto, lo otro, y a ver si van cediendo y van cediendo y van cediendo hasta que firmemos la paz de nuestro tiempo. Que solo nos falta un Chamberlain por aquí, yendo a Rusia a firmar un acuerdo con Putin y volver a Heathrow y bajarse del avión con una notita, la paz de nuestro tiempo. Pero es que ese es mi gran miedo, es que mi gran miedo es básicamente que Ucrania, yo lo siento esto, yo no le veo capacidad de conducir operaciones ofensivas. Hoy por hoy no lo veo. A lo mejor no disponemos de material suficiente, ese es el aunque problema. Aunque lo dispongas. Aquí el problema de la capacidad ofensiva es que tú para realizar una ofensiva necesitas instrucción, necesitas que tus tropas sepan
pasar del nivel táctico al nivel operacional. Y eso no es solo material, porque tú puedes tener material hasta 8 duros, Rusia lo tiene, y resulta que un T-64 puede reventar a una columna de T-80, porque esto hay un vídeo, a base de tirarle salvas de proyectil explosivo, que le explotaba con los bloques ERA y la tripulación del tanque ruso salía corriendo. Porque eso es instrucción, ¿vale? Entonces, ¿de qué te sirve tener 400 tanques, 150 vehículos autopropulsados, artillería, esto y lo otro, si cuando tú consigues la ruptura no sabes qué hacer? Que es lo que le está pasando a Ucrania. O cuando tienen las fuerzas sobreextendidas, como le estuvo pasando durante todo mayo y junio a Ucrania. Entre mayo y junio, Ucrania estuvo intentando realizar la contraofensiva de Kharkov, realizar la ofensiva de Kherson, mantener Severodonetsk y Lysychansk, agarrarse al terreno en Lugansk. Tú no puedes hacer todo eso. También hay que ser consciente de tus capacidades, porque si no, te sobreextiendes, sobreestiras tus unidades, creas puntos débiles en el frente y no tienes capacidad de crear una reserva móvil que Ucrania no tiene. No está consiguiendo amasar una fuerza de maniobra que pueda inyectar. De decir, mira, tengo 10 batallones entrenados, frescos, que han estado estos últimos 30 días siendo instruidos con material occidental todo estandarizado, y que cuando haya un hueco los meto porque así salvan la situación o consigo esa profundidad operacional que no tengo. No, en vez de hacer eso, lo que hacen es enviar 3 batallones de las TDF, 15 tíos a una brigada que está por aquí, otros 15 tíos por allí, y ya vamos a crear otra brigada de la TDF. Pues no. Te voy a Eso interrumpir no, un momentito, no puede ser. Quería Sí. preguntar si no crees que se está llevando actualmente los entrenamientos de las nuevas unidades mientras los que han estado ya en batalla están manteniendo un poco la línea de frente. Porque yo personalmente conozco varias personas que se han alistado al ejército, aún no han entrado en el combate, precisamente porque están siendo instruidos ahora mismo. Esa es precisamente mi gran esperanza. Y esa es donde yo baso mis esperanzas para los ataques en dirección Melitopol o Kherson, que son las 2 zonas más propicias, porque en algún lado tienen que estar los tanques polacos, en algún lado tienen que estar los APC y los MARPs holandeses, belgas, los 155 daneses. Hay una serie de armamentos que no ha visto el campo de batalla y hay una cantidad de voluntarios alistados que no se corresponde con la fuerza desplegada de Ucrania en este momento, aunque tuviera un número de bajas mucho mayor al que muchos asumimos o que no asumimos. Entonces, es que tenemos de hecho más de 1 millón de personas movilizadas. Por eso, pero 1 millón de personas movilizadas no es 1 millón de soldados, ¿eh? Eso también te lo digo, porque es 1 millón de personas. Es 1 millón de personas entre las fuerzas aéreas, entre las fuerzas armadas, las fuerzas de defensa territorial, que se están chupando muchos recursos que me parece que podrían ser mejor empleadas en las fuerzas armadas, las ZCTU, que son realmente donde debería invertir el personal humano y de equipo. Porque al final, las brigadas de defensa territorial son cuadros de gente, no de soldados. Si tú a 15 tíos de barrio los metes con 5 tíos soldados, pues los 5 tíos soldados les pueden enseñar algo, les pueden dar algo más. Y si tú encima de esos 15 tíos los has instruido durante 90 días y los metes en un pelotón de una brigada de línea, pues a lo mejor tienen un rendimiento mucho mejor que como infantería ligera tapando los huecos. Entonces, al final, si tú tienes muchos voluntarios, pero no sabes dónde emplearlos, diluyes ese potencial. También está la Guardia Nacional, también está el SBU. Es que al final, 1 millón de voluntarios en un país tan grande como Ucrania, en un frente tan grande como Ucrania, entre 5 fuerzas militares o paramilitares algunas, se diluyen, ¿eh? Y además tenemos que pensar que es que mínimo 90 días son de instrucción para una unidad de maniobra. Entonces, calculemos que finales de marzo, principios de abril, ¿vale? El armamento que empieza a llegar a finales de abril, principios de mayo. Pues yo creo que a partir de ahora, a mediados de agosto, vamos a ver algún movimiento ucraniano. Es que tiene que ser ahora. No hay otro momento. Si Ucrania quiere conseguir un rédito, tiene que ser ahora, que Rusia ha perdido todo el gas, como ya ha comprobado cada vez que ha hecho una ofensiva, tiene la capacidad que tiene y le da para lo que le da. Y después de cada ofensiva necesita hacer una pausa operacional o estancamiento en sus operaciones ofensivas, porque no puede seguir. Entonces, tiene que aprovechar este momento que Rusia está en el Donbass, que no puede moverse, tiene que aprovechar en la zona de Avdiivka, en la zona de Donetsk, y tiene que aprovechar en Melitopol y en Kherson. En Kherson a lo mejor no tanto, porque los rusos parecen muy empeñados en mantenerlo y han construido defensas bastante buenas. Además, parece ser que Ucrania no termina de decidirse en Kherson y eso es lo que no termino yo de entender. ¿Por qué no mete ahí carne en el asador? Y eso es lo que me hace pensar que toda esa fuerza que estamos hablando, que no sabemos dónde está, con ese equipo y ese material que sabemos que ha llegado, pero que no vemos en el campo de batalla, debe estar en algún lugar al norte de Zaporizhzhia,
aparecerá un día e iniciarán una ofensiva ahí. Es lo que quiero creer, es mi esperanza para que esto acabe de una forma positiva para Ucrania y no en un armisticio forzado por las potencias occidentales para mediados de noviembre. Eso es lo que mucho me temo si esto se queda como está ahora, que es lo que tiene pinta si Ucrania no consigue algo de éxito operacional en el sur. Porque Rusia yo no la veo avanzando. El triángulo Kramatorsk, Bakhmut y Slaviansk es impenetrable. Y además, el área operacional de Izium, Rusia tiene unos conceptos muy raros desde el día 1, que nunca ha sabido qué hacer en ese eje, que es el eje fundamental de Ucrania. Nunca intenta, en la primera semana jamás intentó explotar Kharkov Sumy hacia el suroeste, hacia Dnipro y Kryvyi Rog, desde la orilla oriental del Dnieper, y así cortaba Ucrania en tres partes y nunca se les ocurrió. En Izium estuvieron durante 2 meses intentando el ataque hacia Barbenkovo, no les salió y lo seguían intentando cada 2 días. Ahora están haciendo lo mismo con Bohorodice y Dolina. Esa zona ya se va a quedar como está. Ahí lo que Ucrania tiene que hacer es asegurarse que tiene una línea defensiva impregnable, y para eso tú tienes el Ciberquidones, que te sirve muy bien para eso, porque te sirve como un límite natural, y aparte de todo tienes unos ejes donde puedes encauzar el avance operacional del enemigo. Creas kill zone, lo que vendría a ser en términos de zonas de muerte donde hay fuego cruzado, de artillería y tal y demás, y los revientas, porque no hay otro sitio por donde avanzar por la propia morfología del terreno y por tus defensas. Entonces, Ucrania tiene que aceptar que en el este tiene que sacar algunas unidades muy buenas, a las que le tiene que dar cierto respiro, porque no puede ser, como ya he mencionado, la 79, la 81 y la 93 llevan combatiendo sin parar desde el día 26 de febrero y sin relevos y sin reemplazo. Yo sigo a la página, a mí la 93 es una unidad que me está llamando mucho, ya me llamó en 2014, 2016 sus acciones, y durante la invasión está respondiendo a un nivel que me recuerda mucho al papel que tuvo la Grossdeutschland en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial, que es un poco de apagafuegos, y además lo está haciendo contra el primer ejército de guardia de tanques ruso, que es, por así decirlo, la florinata rusa. Entonces, esa unidad, en algún momento u otro, no va a poder seguir conteniendo los ataques, porque mientras la 93 ha estado continuamente empeñada, Rusia ha ido cambiando las unidades que la han ido atacando. Ha sido la segunda de guardia motorizado, ha sido la cuarta de tanques de la guardia, ha sido la 47 de tanques de la guardia, que ha desaparecido después de ser reventada por la 93, ha sido la tercera motorizada, han sido algunos buratios que también han tirado por ahí en 36 y en 35 ejércitos de armas combinadas, les han tirado a la 200 brigada motorizada del norte de Murmansk, que quedó hecha a pedazos también, y que ahora han reclutado conscriptos y vagabundos de Murmansk para las filas. Entonces, esas unidades necesitan descansar, necesitan que la gente que ha estado en la línea vaya a su casa durante 10 días, descanse, deje de ver el frente, vuelva y puedas empeñarlas en un nuevo sitio. Pero para eso necesitas fuerzas que cubran eso, y las TDF no te van a hacer ese trabajo. Necesitas crear nuevas unidades de maniobra, y Ucrania tiene que hacerlo ya. Porque esa ¿Y no es lo que está clave. realizando ahora mismo Reino Unido, por ejemplo, que han dicho que van a entrenar 10.000, al menos ahora mismo lo han hecho público, pero no sé si de mientras realmente a las sombras ya han habido entrenamientos así en algunas bases fuera, ya sea en Estados Unidos o en Reino Unido o en territorio polaco también, aparte del entrenamiento que se realice en Ucrania. En Reino Unido, yo me acuerdo imágenes en marzo, de ucranianos siendo entrenados con morteros y artillería. O sea que ahora se le ha dado un poco más de publicidad porque son 10.000 tíos de infantería que los están enseñando, pero al final lo que están haciendo es entrenar cuadros de mando para que esos cuadros de mando vayan a Ucrania y enseñen lo que les están enseñando los ingleses. Están creando cuadros de mando, que eso es la formación de estructuras para crear nuevas unidades, que es lo que necesita Ucrania. Porque al final esos que están creando van a ser seguramente los suboficiales, los NCOs, el personal técnico no oficial, non-commanded officer, que estará en las unidades y que son las encargadas de vertebrarlo en el sistema doctrinal que ha adoptado Ucrania de maniobra táctica muy rápida e intentar después causar una ruptura para desplegarte operacionalmente en profundidad. Pero para eso necesitaba el equipo que antes no tenía, como hemos mencionado, y que ahora es posible que todavía no tenga la cantidad para una ultraofensiva de gran envergadura, pero a lo mejor para una ofensiva sí tiene. Pero ahora lo que le falta es eso, una estructura que sostenga eso y una instrucción para esa estructura que se ha creado. Yo creo que lo de Inglaterra es eso, están creando cuadros para crear una estructura de unidades que debe ser lo que deben estar instruyendo. Y eso después irán a las unidades estas que están siendo instruidas
en Ucrania, entre Vinnytsia y Sitomir, seguramente, pues no tengo ninguna duda tampoco de eso, porque deben estar siendo instruidas ahí. Y los sumirán ahí y ahí pondrán y empezarán a este sargento, este teniente, tal, los que vengan de Inglaterra y seguirán la instrucción un poco más y ya las lanzarán a empeñarlas. Porque es que eso no le queda a otra Ucrania, pero Ucrania tiene que crear unidades de línea y de maniobra. No más fuerzas territoriales, no más parches, no más guardias nacionales. Necesita fuerzas pesadas capaces de maniobrar en profundidad. Gon, yo quería preguntarte también unas cosas. Aquí, bueno, yo no soy del público que está muy versado en técnica militar, ¿no? Entonces, hay unas preguntas así un poco básicas que a lo mejor muchos ya sabéis, pero yo, por ejemplo, no. La primera es, ¿cuál es el tiempo de obsolescencia en el material, en el equipo técnico militar utilizado? La segunda es, el tema de la movilización que estás comentando me parece súper interesante y súper importante. Cuando dices, por ejemplo, que no, o sea, distingues entre población de voluntarios que sean en el Estado, entre los soldados, la TDF, pero bueno, hay que tener en cuenta que Ucrania es un país con servicio militar obligatorio, entonces no es lo mismo que, yo que sé, que unos tíos españoles digan quiero ir de voluntario y nunca hayan cogido un arma, yo que sé, no alguien especializado, no alguien del ejército, sino un ciudadano de a pie europeo que no ha hecho la mili, que diga quiero ser voluntario, que lo haga alguien que ha hecho la mili, ¿no? Entonces la pregunta es qué capacidad tiene la gente que ha hecho la mili, aunque no sean soldados profesionales, y cuál es tu estimación si llegará el punto en el que van a recurrir a gente que no ha hecho el servicio militar, que es lo que nos preocupa a la gente que somos de Ucrania, que tenemos familiares allí y que en algún momento los van a llamar a filas y claro, vivimos un poco con ese miedo, ¿no? Con esa incógnita. Bueno, y hay más preguntas, pero de momento, sí, bueno, te voy a poner una tercera. Respecto a las necesidades técnicas, es una cosa, ¿no? Ucrania necesita pues homogeneizar el tipo de armamento, el tipo de munición, pero luego en la práctica eso, ¿qué viabilidad política o diplomática tiene? Quiero decir, ¿es posible y pone esa, digamos, exigencia? ¿Se pueden elaborar listas o realmente Occidente está donando al tuntún lo que le sobra, como contabas, de yo que sé, de cosas fabricadas en el 68 y nada, esas tres cosas? La obsolescencia, lo de la movilización y las capacidades de pedir armamento que realmente se requiere. Bueno, pues la obsolescencia generalmente con el material bélico en campaña depende de la degradación en campaña. Eso es así de sencillo. Tú una cosa, cuanto la utilizas, corre riesgo de que se rompa por desgaste operacional. Es que es simplemente así. En un ejército tú ya tienes que dar por sentado que vas a tener un número de pérdidas por desgaste operacional. Tú solo, aunque sea en maniobras en tiempo de paz en tu propio país, para mover una unidad de aquí a 200 kilómetros, vas a tener 4, 5, 6, 7 vehículos que se te van a romper. A eso súmale que tú no tienes lo que antes comentábamos, pues a lo mejor recambios para este vehículo, para el otro vehículo o para tal. No es raro que estemos viendo vehículos improvisados que cogen la torreta de un BMP-2 y se la meten a un BTR. Ayer lo compartí. Al final también hay un poco de inventiva por eso mismo, porque tú puedes tener un arma que es muy buena, pero te la ha dado Europa precisamente, que tenía un país 4 de esas. Entonces tienes 4 de esas. Y ese país tenía recambios para esas 4. ¿Qué haces una vez que se te acaban esos recambios? ¿Qué haces con ese arma sensacional que te habían dado y que habían cogido hasta cómo funcionaba el tranquillo, la unidad que las tenía? Más que obsolescencia, aquí lo que estamos hablando es de desgaste operacional y de la capacidad que tengan de reparar ese desgaste operacional. Y eso se cifra en cuántos repuestos, cuántos recambios puede otorgar Occidente realmente. Y ahí, volviendo a la tercera pregunta, es que al final mucha del material de Occidente es un poco por pena. A mí me da la sensación esa de, ay, pobrecito, vamos a darle el fondo del Arcón y ya está, vayamos a darle algo bueno. No hemos empezado a dar nada bueno a Europa Occidental hasta mitad de abril, realmente. Hasta ese momento era todo legacy y vaciar los galpones que había en los distintos países del antiguo bloque de Varsovia y sacar todo lo que el material soviético que había de ahí. Ahora recién, en mayo, junio, se está viendo el efecto de occidental, pero no es en una cantidad ni en una estandarización ideal, porque hay una mezcla de modelos y un cambalache de modelos y de municiones y de recambios y tal que es terrible. Y respecto a las TDF,
esa gente, por mucho servicio militar, lo que define al final una fuerza militar es la calidad de sus suboficiales y oficiales del bajo y media jerarquía. Y eso es lo que define una fuerza de combate realmente, porque al final esa gente es la que hace moverse a una unidad, a una subunidad, a un pelotón, el sargento, a un teniente de la compañía, etcétera, etcétera. Y así subimos en la jerarquía. Y al final depende mucho de que tengan jefes, oficiales al mando o sargentos al mando, que sepan lo que se hacen, que tengan instrucción, porque tú al final puedes tener instrucción, puedes saber cómo disparar un arma, pero ya te estoy diciendo antes que al final los infantes no están participando mucho, no se ven las caras, es artillería, es lucha de salvas, es emboscadas a tanques, es emboscada a columnas logísticas. Eso, por mucho servicio militar que hayas hecho, al final eso es práctica. Y como todo en la vida, la práctica da la maestría. El tema es que aquí tú no puedes fallar, porque si fallas, la palmas. Entonces, es un campo donde para coger práctica tú has tenido que pasarla bastante mal antes de coger esa práctica. Por tanto, los voluntarios con servicio militar ya incorporado pueden servir, pero pueden servir hasta el punto de que las unidades en las que estén sirviendo sean capaces de proveerles con una estructura que les permita ser útiles. Si tú lanzas a, ¿qué te digo yo?, 480 tíos, que es lo que es un batallón de las fuerzas territoriales, que sí que han tenido servicio militar y demás, con 4 oficiales de la reserva que no tienen ni idea de cómo es la guerra actual, con AK-74, 4 o 5 Javelin por pelotón y demás, pues mucho no vas a hacer. Resistir seguro puedes resistir y además está la motivación, porque al final, ¿cómo se gana una guerra, una batalla o una lucha? Hay 3 factores que deciden las cosas: voluntad de lucha, capacidad de lucha y habilidad de lucha. La voluntad de Ucrania de lucha es lo único que no está en cuestión. La capacidad es otra cosa que se ha demostrado, especialmente marzo-abril, que tampoco se puede poner en cuestión si se da el contexto y el armamento a las fuerzas ucranianas para realizar eso. El problema que Ucrania tiene es la habilidad, especialmente, de mantener su capacidad de lucha al medio largo plazo. A corto plazo tiene la habilidad. Logística. Exacto. Logística. La habilidad, cuando uno dice habilidad de lucha, se refiere a capacidad política, internacional, aliados, comercio, logística, capacidad de fabricar productos para tu esfuerzo bélico, capacidad de fabricar armamento para tu esfuerzo bélico o de importar ese armamento para tu esfuerzo bélico, capacidad para mantener segura tu población. Eso es la habilidad de lucha. La voluntad de lucha es pues lo que intenta quebrantar Rusia con ataques como el de ayer. Porque para eso se inventa la liberación del terror militar, que es intentar quebrantar la voluntad de lucha de la población civil. Y eso es más viejo que el hilo negro. Lo hacían los romanos y se hacía antes. Yo creo que los ucranianos esto tiene el efecto contrario. O sea, sí, no, bueno. Cuando más nos dan, yo creo que más que quebrantarse, más en armas se pone la gente, ¿eh? Pero es que Rusia no ha tomado una sola nota de su propia historia en esta invasión. Escúchame, lanzó una invasión a Ucrania el 24 de febrero. No había fechas en el año. Lo lanzas en mitad de la Rasputisa. No tenéis otro momento. Cuando tú tienes la mayor fuerza de vehículos de cadenas en el planeta, ¿los vas a meter por barrizales? Eso no está... Es que Rusia no toma una sola nota de su historia. Los nazis, cuando llegaron a Ucrania, fueron recibidos con pan y sal debido al abuso y al sufrimiento que había sufrido los pueblos ucranianos y bálticos, y también en Bielorrusia pasó, a manos de la Unión Soviética, especialmente desde la subida al poder de Stalin. Los recibieron con pan y sal. ¿Y qué hicieron los nazis? Les escupieron en la que empezaron a pegar disparos en la nuca. Pues acabaron teniendo partisanos, y en muchos casos eran partisanos que mataban tanto a soviéticos como a nazis. Porque si al final los dos lados te están oprimiendo, te están jodiendo la vida y no puedes vivir porque tienes que ser un maldito engranaje más del sistema total que te quiere imponer sí o sí, pues a veces es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Y esa decisión la ha tomado muchas veces el pueblo ucraniano a lo largo de su historia. Y otros pueblos fronterizos con Rusia y con la antigua Prusia y con los antiguos ducados de Alemania y con la propia Alemania también lo han tenido que hacer debido a la belicosidad de los vecinos que han tenido siempre al oeste, al este y al sur. Entonces, la voluntad de lucha, que es la única cosa que siempre se le presupone al soldado que ha nacido más allá del este del Vístula, es una cosa que la propia Rusia subestimó totalmente en Ucrania y es una cosa que yo jamás entendí. Las dos cosas que yo jamás entendí de Rusia es
la subestimación de la capacidad de lucha del soldado ucraniano y por qué jamás en la primera semana de la invasión el primer ejército de tanques de guardia se le ocurrió ir hacia el suroeste. Jamás lo entenderé. En cambio, se fueron hasta Kiev, 360 kilómetros de flanco expuesto por carreteras de mala muerte, desplazando columnas que no podían llegar a más de 160 kilómetros de la cabecera ferroviaria. Es lo que decimos los ucranianos muchas veces, que la mayor suerte en esta guerra es lo estúpidos que son los rusos. Totalmente, pero no puedes contar con que el enemigo va a seguir errando. No contamos con ello para nada. Y yo la otra pregunta que te quería hacer, y perdona por interrumpir, es, ¿se ha visto el efecto HIMARS, en que la cantidad sin duda no es la suficiente y no hay unidades, supongo, que se estarán formando ahora mismo, pero la cadena logística rusa se ha roto? Necesitarán un tiempo para reorganizarla y seguramente la alejen más. ¿Crees que volveremos a ver las columnas larguísimas y quemadas seguramente en breve? Es que básicamente la utilización del HIMARS es para hacer aquello que hicieron con las largas columnas rusas en febrero-marzo. Ucrania no tiene profundidad operacional, pues entonces busca una forma de conseguirla. En aquel momento era mediante las emboscadas a las columnas, por lo que estábamos hablando antes, de que las fuerzas territoriales en aquel momento fueron muy efectivas porque era gente de la zona. Entonces se conocían los bosques, se conocía la ciudad, se conocían las aldeas como la palma de su mano, se conocían los desfiladeros, entonces sabían dónde ponerse y cómo darle a los rusos. Y reventaban las columnas logísticas, haciendo que las unidades rusas en la línea de contacto se fueran degradando. Se fueran degradando tanto por el combate con las unidades ucranianas que estaban frente a ellas, que eran las unidades de línea, mientras que también se degradaban porque eran incapaces de recibir refuerzos, recibir munición, recibir reemplazos o darle relevos a la gente en primera línea, porque es que al final tú no puedes tener a un tío 80 días en combate, porque el tío te acaba con neurosis de combate o te acaba con PTSD o te acaba fusilando a su propia compañía. Porque es que no puedes tenerlo. Está demostrado que en la guerra, conforme más tiempo pasa un soldado en el frente, más probabilidades hay de que se abaja ese soldado. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Yo quería preguntarte justo acerca de los HIMARS. En primer lugar, ¿cuántos necesita Ucrania? ¿Más de los que tiene para cambiar un poco que sea punto de inflexión en la guerra? En segundo lugar, te quería preguntar también si ¿crees que el movimiento de los partisanos es realmente relevante y tiene algún efecto real sobre esta guerra, o es más bien un elemento más bien como anecdótico o tiene cierto efecto puntual? Y si hubiera alguna batalla de la Segunda Guerra Mundial que se desarrolló en la zona de Ucrania, en la que están ahora, digamos, en combate, y si hay alguna de estas cosas que a lo mejor puso de manifiesto alguna debilidad o algún punto fuerte durante la Segunda Guerra Mundial y que ahora podría aprovecharse por Ucrania. A ver, repite. Repite las cuestiones, las tres. La primera, el tema del movimiento de los partisanos, que si realmente tiene alguna importancia o algún peso en lo que es la guerra, o pudiera, digamos, servirle a Ucrania para acercar un poco más la guerra, o sea, la victoria, o más bien es una cosa como más bien pequeña y insignificante a pesar del esfuerzo que eso implica para las personas que viven ahí. Si quieres, luego te planteo los otros dos. Vale. Pues lo de los partisanos al final es un gran disuador, algo que disuade a gente a unirse a los rusos, porque tú sabes que si te unes a los prorrusos o participas en el juego de crear un gobierno títere o formar parte de las estructuras que quieren ser implantadas por el régimen ruso en Ucrania, al final a lo mejor te encuentras con un tiro en la nuca. El miedo es un factor poderoso, igual que estábamos hablando antes del terror militar ruso liberado, esto también es terror. Al final, el terror en guerra es empleado. No podemos ser tan naif infantiles de pensar de que solo un lado tiene el monopolio del terror y de la violencia, porque no es así. Al final, los partisanos son eso. Pueden causar cierta dislocación en las líneas logísticas, pueden causar que la gente se plantee seriamente de decir, mira, antes que colaborar, prefiero quedarme quietecito. Eso es la disuasión que plantean, pero más allá de eso, no van a hacer mucho más. Poco pueden hacer mucho más. Nunca han hecho mucho más y no van a poder hacer mucho más los partisanos. Es eso, golpes de mano que metan terror tanto a la tropa enemiga como a los posibles colaboradores. Yo me refería más bien a si pueden a lo mejor dar información sobre dónde están ubicados los soldados, ¿no? O dónde están las armas, o no sé, los sitios donde exactamente pueden, digamos, dirigir un poco la artillería.
con la inteligencia estadounidense al servicio no hace falta eso, sinceramente. Vale. Con que vean la cantidad de vuelos que hay en las fronteras ucranianas y en el Mar Negro, pues mira eso y ya está, no es que no hace falta. Así es que además tienes también los drones, que al final los drones, a la hora de lo que es el reconocimiento de tanto de artillería como de avance, ha cambiado totalmente eso. Al final ahora no es tanto la presencia de un tío ahí con unos prismáticos subidos en un árbol, que es la imagen que uno tenía de observador artillero, sino que ahora es un colega de 21 años que a lo mejor hasta hace 3 días estaba jugando todo el día al Modern Warfare, que ahora está ahí con su dron en su móvil. Mira, aquí están los rusos, jajaja, vamos a tirarle una granada. Ha cambiado mucho eso. Entonces, ahora los partisanos no es como, por ejemplo, podría haber sido en la Segunda Guerra Mundial, la Orquesta Roja para la Unión Soviética, que servía para saber los movimientos de los trenes alemanes y la Orquesta Roja fue fundamental a la hora de montar las defensas de Kursk para Citadel, porque fueron sabiendo día a día dónde estaban los Tiger y dónde estaban los Panther, y Stalin sabía, gracias a informantes que tenía dentro del círculo de Hitler, que Hitler había dicho que Citadel no sería lanzada hasta que estuvieran los Panther y los Tiger. Entonces, lo que hicieron fue tener a todos los infiltrados y colaboradores que tenían Alemania viendo dónde estaban los Tiger y los Panther, porque en ese momento sabrían que venía la ofensiva. Pero en este mundo actual, que tienes 800.000 satélites, que tiene las capacidades de reconocimiento aéreo, que tiene los drones, que tiene la inteligencia yanqui a tu servicio, pues esa información sería un poco... Sí, te pueden informar de detalles. He visto al comandante tal en tal edificio. Eso sí, porque eso a lo mejor no lo ves de las opciones que tienen de reconocimiento e identificación. Pero más allá de detalles así al por menor, no van a cambiar la gran pintura o el cuadro general. Y entonces, por ejemplo, en este caso, ¿Rusia tiene alguna desventaja en el tema de los drones o en el tema de los satélites, o están igual de informados que los ucranianos? ¿Es en serio? Rusia sigue usando su Glosnot y te recuerdo que los Sukhoi 35 usan Garmin GPS para tratar de guiarse. O sea, creo que eso lo dice todo. Y has visto la calidad de foto de un Orlan 10, que es el dron por excelencia de las unidades rusas. Lo tienen el 50% como mínimo de las unidades rusas como dron de reconocimiento, como UCAP. Entonces, tú has visto cómo se ve por un Orlan 10, que he visto cámaras Leica del 68 que sacaban mejores fotos cuando sacabas el carrete en medio del sol. No, es que no hay la diferencia a nivel de ópticas, a nivel de miras, Ucrania, al tener, eso sí, porque desde 2014 y también Aerovitska participó mucho en esto, tiene equipos ópticos muy buenos. Tiene miras nocturnas, tiene ópticas nocturnas, tiene ópticas para los drones maravillosas. Eso al final te da un plus de calidad que Rusia no tiene, porque además Rusia jamás ha tenido esa tecnología, ni cuando ha sido Rusia, ni cuando ha sido la Unión Soviética, porque nunca se ha dedicado a eso. Y la poca tecnología que tiene, la tiene de importación, porque necesita piezas que se fabrican en otro sitio, pese a que Rusia tenga todas las materias primas del mundo, y eso es una cosa que yo jamás tampoco entenderé de Rusia o de la Unión Soviética, no tiene industria transformadora de esas materias primas. No tiene cómo transformar eso en algo bueno. Tiene materias primas, sí, hasta 8 duros, pero lo que realmente vale y lo que te diferencia, lo que da el salto cualitativo, es la capacidad de que tú tengas que transformar esas materias primas en materias secundarias y productos terciarios. Y eso Rusia nunca lo ha tenido. Y para eso Rusia dependía pues de venderle petróleo a este o venderle la materia prima al otro y que el otro te haga la pieza y te la envíe a ti. Y bueno, y teniendo en cuenta eso que dices, a ver, yo lógicamente hago la pregunta desde mi perspectiva de no entender mucho del tema de la guerra. Si Ucrania va a recibir constantemente o está recibiendo material bélico, tanques o lo que necesite, y Rusia está gastando lo que tiene y le cuesta mucho repararlos o fabricarlos o lo que fuera, ¿no llegará un momento en el que Rusia se empiece a agotar el material? Eso es lo que está buscando Estados Unidos, literalmente. Pero para eso hay que conseguir degradar aún más las capacidades ofensivas de las Fuerzas Armadas rusas. Y para eso necesitas ser capaz de al menos dejarles un ojo negro. Y para eso tienes que lanzar una ofensiva. Y Ucrania ahora mismo tiene que hacer eso sí o sí en este próximo mes. Y una ofensiva con éxito, diría. Porque ahí sí se notaría la pérdida de material ruso. Porque una cosa es que vayas perdiendo 2, 3 tanques al día y otra cosa es que en un día pierdas 70 tanques, al día siguiente 80 tanques. Esos son golpes que no los puede reparar ni siquiera
el aparente infinito arsenal ruso, porque es que realmente parece infinito. Porque sacan vehículos y vehículos y vehículos y vehículos y ves fotos de Kubinka y es que resulta que en Kubinka todavía hay más vehículos. Y dices, pero ¿cuántos tanques construyó esta gente? ¿Cuántos vehículos de personal armado construyó esta gente? En serio, porque es una locura. Tienen galpones llenos y llenos y llenos de tanques. Claro, que esos tanques para ponerlos en servicio a lo mejor tardas 4 meses porque tienen una capa de musgo y está roído por dentro, los cables por ratas o por bichos y demás. Pero que los tienen, tenerlos los tienen. Y además, como son viejos, que esa es la salva que tienen, pues sí tienen las piezas de recambio. Para lo que tienen más problemas son para los T-90, que ya se han dejado de fabricar o se están fabricando solo 4 unidades al mes en la planta de Uralworks. Entonces, eso sí puede afectar a la larga por las sanciones que se le han puesto a Rusia. Porque al final, las sanciones lo que buscaban era eso, impedir sobre todo que Rusia pudiera conseguir ese recambio de tecnología que necesita para reparaciones y nuevos vehículos y material. ¿Y una ofensiva solo es destruir grandes cantidades de artillería rusa o también puede, por ejemplo, volar el puente de Kerch o un daño así masivo de logística? ¿Eso podría considerarse una ofensiva? No, eso realmente sería un ataque de interdicción. Sobre todo lo del puente sería un ataque tanto de interdicción como un ataque simbólico, como un intento de cortar rutas logísticas. Los ataques de artillería de HIMARS, sobre todo, los están orientando hacia depósitos, hacia nudos de comunicación y logísticos. En Kupiansk, yo no sé si serán solo los HIMARS, porque también creo que están usando Tochkau, están reventándolo todo lo que pueden los 2 puentes que hay sobre el Oskil, básicamente intentando hacer nula ese umbilical que conecta las 2 partes del despliegue ruso a los 2 lados del Oskil, al oeste del Oskil en el curso alto del Seversky Donetsk y al este del Oskil en frente del triángulo de Sviator-Higgs, Kramatorsk-Slavian. Entonces, esa vía, por ejemplo, es fundamental porque además es la que viene desde Belgorod, pasa... Ahí lo están martilleando, pero al final lo que intentan es eso, es ahorcar la logística rusa para poder después, en el momento que esas unidades están más débiles, porque no consiguen... Al final es eso, es que no consiguen los reemplazos porque no llegan los reemplazos. Como no llegan los reemplazos, el soldado se tiene que quedar y no tiene relevo, tiene que estar 20, 30, 40 días en el frente. No llegan los recambios del tanque, no llega la cadena, no llega el engrasante, no llega el lubricante, no llegan los proyectiles. Y eso, sumado al desgaste operativo que ya he mencionado antes, que al final, solo por usarlo, se te van rompiendo estas cosas. Las armas, los sistemas, los equipos, los vehículos. Pues eso es lo que espera Ucrania, que acabe ahogando a las unidades que están en la línea de contacto y en el momento que esas unidades en la línea de contacto estén debilitadas, atacarlas para intentarlas hacer retroceder. Y en caso de seguir una ruptura, tratar de explotarla. La ruptura, que para los en el tema de la guerra, básicamente hay 3 niveles. Está el nivel estratégico, que es el más alto de todo, que son las metas nacionales, las estrategias nacionales y cómo conseguir esas metas nacionales. El nivel operacional, que vendría a ser dónde se conducen las operaciones y las campañas bélicas para lograr las metas nacionales, y el nivel táctico, que es donde se llevan a cabo las acciones tácticas de despliegue táctico para conseguir objetivos operacionales y tácticos. Entonces, tú a nivel táctico lo que tienes que hacer es conseguir una ruptura. Estás tomando un barrio, pues hay un bloqueo en la calle que parte del barrio en 2. Pues conseguir llegar a esa calle, tomar esa calle, y una vez que has conseguido tomar esa calle ya no tienes nada. Pues a partir de ahí, en vez de seguir con despliegue táctico, tú lo que tienes que hacer es transicionar de nivel, crear columnas operacionales y avanzar hacia adelante como un loco, sin mirar a los flancos, antes de que el enemigo te ponga otra línea adelante y así tomas por completo ese barrio. Entonces ahí consigues un suceso táctico. Ese suceso táctico, si le sumas otro suceso táctico consecutivo o simultáneo en el tiempo y en el espacio, te da una victoria operacional. Varias victorias operacionales consecutivas y simultáneas te dan una victoria estratégica que generalmente acaba derivando en una victoria. Entonces, eso es a lo que Ucrania aspira. Sí, si obtenemos una ruptura estratégica, ya sea en el área de Melitopol, por ejemplo. Sí, ahí donde lo veo. Si lo consiguiéramos, y allí podríamos aislar completamente Crimea y liberar Jersón, ¿eso implicaría el posible uso de armas nucleares tácticas o no, según tu opinión? Yo, a ver, es que tengo 2 opiniones respecto a este tema.
Una que va a ser la informal, que para sacar una risa, yo tengo la sospecha de que las bombas nucleares rusas son tipo ACME, que como lancen alguna va a volver de nuevo al sitio de lanzamiento. La segunda es que lanzar un arma atómica es condenar al mundo a la destrucción al invierno nuclear. Entonces, pienso que por muy pillados que estén, no están tan pillados. Porque no los veo por eso, porque lanzar una bomba nuclear, aunque sea táctica, es invitar a la destrucción mundial. Porque aunque tú no respondas, si Rusia ha lanzado una bomba táctica, ¿qué priva a Israel de lanzar una bomba contra Irán? ¿O qué priva a Pakistán de lanzar una bomba táctica contra la India? ¿O a la India contra Pakistán? ¿O a Corea del Norte contra Corea del Sur? Eso es abrir una caja de Pandora. Y cuando tú abres una caja de Pandora, acabas mal. Entonces, no creo que estén lo suficiente pillados para hacerlo. Que su retórica sea la que ha sido toda la historia, muy rimbombante y vamos a acabar con todo el mundo y vamos a crear tsunamis que van a hundir Inglaterra, pues es su retórica. Pero es eso, es retórica. Y yo vuelvo a reiterar que dudo de las capacidades nucleares rusas actuales. Yo no sé cómo está ese arsenal nuclear. Y tengo mis serias dudas de que esté en unas condiciones usables, la verdad. Era de Ucrania en todo caso. ¿El parte del arsenal que estaba en Rusia o a dónde se desvió? Porque se retiró de allí, no se destruyó. ¿Alguien lo tendrá? No, mucho se destruyó, ¿eh? En los 90, entre el 93 y el 90 y el 2001, el programa START de Estados Unidos, en colaboración con la Organización Nuclear y demás, se llevó a cabo la reducción de cabezas nucleares de los dos países, ¿eh? Muchos de los misiles y ICBM se destruyeron. O más que destruirse, lo que hicieron fue eliminar la capacidad de los proyectiles y se han ido reciclando las cabezas nucleares. Pero si, por ejemplo, no deja de sorprender la cantidad de tanques y vehículos que va sacando Rusia, ¿quién dice que no puede haber lo mismo con las armas nucleares? No es lo mismo, las armas nucleares requieren un mantenimiento anual que a Estados Unidos le sale por alrededor, creo, de 55.000 millones al año, ¿sabes? Es que tú ves a Rusia gastando 55.000 kilos al año en mantener sus armas nucleares, porque es que yo creo que Rusia no tiene eso. Efectivamente, o sea, estamos hablando de que el material radioactivo se tiene que renovar. Exacto, sí. El combustible de los propulsores se tiene que renovar y cambiar, porque al final ese combustible tiene que lanzar un proyectil por encima de la atmósfera, tiene que ser algo que salga de la atmósfera y vuelva a entrar, tiene que reentrar. No son cosas como un tanque que sí, le cambias las bielas, le cambias 4 amortiguadores, le pones nuevo cablerío y listo, para el frente, ¿no? Aquí estamos hablando de cabezas nucleares con propulsores. Ya, pero escucha, que Rusia está en conversaciones ahora mismo con Irán para armamento. Irán está en pleno auge nuclear, está activando todos sus sistemas nucleares, no sé si lo han visto. Pero... Sí. No, yo lo sigo de cerca y tranquila que te puedo asegurar que Irán no va a tener jamás una bomba atómica. Vamos, Israel no lo va a permitir. Israel no lo va a permitir y por mucho que Rusia quiera conseguir algo para intentar, porque realmente lo que estará intentando Rusia es conseguir algo de sistemas o equipamiento electrónico para su armamento de puntero, porque intentará conseguirlo a través de Irán y demás, pero por mucho que le ofrezca el oro de moro, Irán sabe que en el momento que haya medio señal en el satélite israelí de que están haciendo algo nuclear, aparece la IDF entera ahí con todos los aviones reventando el sitio. Y después, si eso, pues a lo mejor hasta te invaden, como se les vaya un poco la pinza. Entonces, es que no hay que olvidarse que Israel, además de todo, es ahora amigo de Arabia Saudí y de todos los países árabes que en un momento quisieron destruirle, salvo 2 o 3. Entonces, y aparte de eso, yo creo que el uso de armamento nuclear por parte de Rusia es reconocer su derrota directamente. O sea, es mandar un mensaje al mundo de que yo no puedo más. Sí, de debilidad también, porque es decir, recurro a mi arma del juicio final y abro la caja de Pandora porque, mira, mejor morir todos que morir yo solo. Porque realmente ese es el mensaje que están lanzando. Me he hartado del mundo. Bueno, también hablamos de quienes hablamos. No olvidemos que el sistema nuclear ruso tiene el botoncito del juicio final que cada 24 horas tiene que ir un teniente coronel del ejército ruso a darle al botoncito para comprobar que sigue habiendo vida, porque si no, los misiles salen automáticamente. Y eso lo tienen desde el 70 instalado, el botoncito del juicio final. Bueno, quería proponer que empezásemos a dar paso a las preguntas que ha ido dejando la gente en el hashtag Voces Ucranianas. Y como ya llevamos un poco más de una hora, pues empezar con eso. Por ejemplo, nos están preguntando el desempeño de la Legión extranjera. Pues la verdad, algunas unidades lo han hecho excepcionalmente.
el batallón Omega de los Yankees y la Legión Ucraniano-Canadiense, vamos, hay vídeos suyos que están demostrando estar muy por encima del deber. El vídeo de Severodonetsk de la Legión Ucraniana-Canadiense, esa gente sabe muy bien lo que se hace, pero muy, muy bien lo que se hace. Se nota que casi todos son ex-soft, fuerzas especiales, y esa gente sabe lo que se hace. Después, por ejemplo, los voluntarios bielorrusos tienen un odio tal que también, quieras que no, es una motivación. Los chechenos, que al final tienen 2 batallones. El Karpatan Sich, que es la compañía o batallón que está medio adscrita a la 93, también está formado por voluntarios de los Cárpatos y está rindiendo muy bien. Está ahí en la línea junto con la 93, la 79 y la 81, ahí al oeste de Izium, y enfrente de Bogorodice y Dolina, junto con la 40 artillería. Entonces, y sí, la no, Legión Georgiana, por ejemplo, porque, bueno, estamos bastante volcados con ellos. Sí, por los perretes, los chivas. Sí. Y quiero pedir, por favor, que apoyen la gente en lo medida de la posible a la Legión Georgiana, a la que estamos muy agradecidos. De ellos, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo? Pues más o menos lo mismo que de los bielorrusos al final. Si es que son gente que está comprometida con la causa, incluso más que algunos ucranianos. Porque al final, esto es un lugar común, lo que voy a decir. Pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y esos amigos que se hacen en la guerra son los más fuertes. Los últimos defensores de Berlín no fueron Hitlerjugend fanáticos, no fueron alemanes fanáticos, fueron franceses, holandeses, letones, españoles, valones, flamencos, daneses, finlandeses, estonios. Esos fueron los defensores del Reichstag y de la Cancillería del Reich en abril del 45. No Hitlerjugend, no fanáticos alemanes, sino gente que estaba autoconvencida y superconvencida de que el comunismo era el mal mayor que había que derrotar y que mejor morir que vivir en un mundo donde hubiera comunismo. Y no hay nada más resuelto que una persona que prefiere morir a vivir en el status quo que puede haber. Y tanto los bielorrusos como los chechenos, como los de los Cárpatos, como muchos voluntarios que no son los occidentales, tienen esa mentalidad. Antes muertos que vivir bajo el status quo que este régimen pérfido, criminal y autárquico, que es el de Putin y el del Kremlin, pretende instaurar en su esfera de influencia. Y eso es algo encomiable y la verdad de sacarse el sombrero. Porque al final vas a morir a otro país por una causa que es la tuya, pero tampoco es la tuya, realmente. Es la tuya porque están dando de hostias con tu enemigo. Y porque tú... Es muy curioso en ese punto porque los ucranianos, por ejemplo, estaban tanto en Chechenia, en Georgia. Sí, en Georgia en 2008 tuvieron muy buena representación. De hecho, la unidad que estuvo en Georgia fue la misma que estuvo destinada en Afganistán, que fue la que Mark Hedlin en un principio se quedó horrorizado con el ejército ucraniano, y la unidad que le preguntó, no me acuerdo el nombre del jefe de la unidad, que le preguntó qué podía hacer para mejorarlo, y que a partir de ahí fue cuando se empezó la renovación del ejército ucraniano de hoy en día. Esa unidad, básicamente, la que participó tanto en Georgia como en Afganistán, es de donde surge la profesionalización y la estandarización de doctrina OTAN, porque realmente lo que está usando Ucrania es una doctrina OTAN un poco adaptada a sus medios y posibilidades, de hoy en día. Así que, para que vean la importancia de una unidad que rindió muy mal en Afganistán, que debido a eso mismo fue enviada a Georgia para ver si había mejor en esos 5 años tras los consejos de los yanquis, en Münster, en Alemania, cursos de capacitación para suboficiales y tal, y oficiales del bajo escalón y bajo rango, y las enviaron precisamente a Georgia para ver si habían aprendido algo. Y todo lo que aprendieron de Georgia y de Afganistán es lo que después han ido aplicando, y en 2014 también aprendieron algunas lecciones muy dolorosamente, desgraciadamente. También es muy importante, o sea, el ejército ucraniano estaba muy a la baja, sobre todo durante el periodo de Yanukovych. Prácticamente se había desmantelado y, de hecho, había una propuesta de él de desmantelar todas las fuerzas aéreas. O sea, ya se notaba lo que se iba cosiendo y lo que se iba preparando, ya que no podían, o sea, o dominaban directamente a Ucrania políticamente, y si no podían ya se estaba preparando la invasión. Y se ha visto en Crimea, por ejemplo, no era el primer intento de que Rusia quería quitar Crimea desde la independencia de Ucrania. Ya tuvimos casos en el que lo habían intentado por vía política, pero en el 93 y más adelante. Pero es que aquí el gran error fue que Occidente se creyó ganador cuando cayó el muro.
Cuando tú piensas que has ganado, te relajas. Además, cuando tú no tienes que probar que tu sistema es mejor que el otro, tu sistema no tiene por qué esforzarse en convencer a tu población que es mejor que el otro. Y mucha gente confundió la debilidad de Rusia en los 90 con que Rusia no era Rusia. Rusia es Rusia desde que Iván IV la fundó, al casarse con la hija de Alejo Comneno, por tanto, tercera Roma. Y desde 1458 tienen ese pensamiento. Y no lo van a cambiar jamás, bajo la denominación que sea, imperio, reino, ducado, Unión Soviética o como quiera llamarse, Federación Rusa o el Estado de Putin. Porque ellos son la tercera Roma, la cuna del paneslavismo, el protectorado de la Iglesia Ortodoxa y la verdadera religión cristiana y los verdaderos últimos europeos. Y todo Totalmente. lo que hay, y todo lo que hay del Vístula y del Danubio hacia el este les corresponde a ellos, por derecho sagrado y divino. Yo creo que en Occidente en general se ha fallado mucho en entender Sí, en la mentalidad rusa, los ¿no? rusos, y además es que hay un sector muy importante, bueno, los tanquis, hay mucho nostálgico y gente que ha vivido, pues yo qué sé, a ver, voy a sacar un tema igual un poco polémico, pero yo qué sé, gente que ha vivido la dictadura de Franco y piensa que la Unión Soviética era una alternativa mejor y viable, cuando no lo era. Era un régimen totalitario. Entonces, claro, hay una romantización, una nostalgia de lo que viene de Rusia, pues que no juega al favor de la seguridad de Occidente, precisamente. Hombre, teniendo en cuenta que en la Universidad Pública Española se ponen carteles de Stalin para celebrar la revolución de noviembre cada noviembre, pues Llamémoslo por favor golpe de Estado y no revolución, las cosas por su nombre. Sí, pero me entiendes lo que te digo, que al final España tiene unos contrastes muy marcados, porque al final cuando tú no vives una cosa, la idealizas. Tú piensas, oh, esto es maravilloso. La chica que has visto por la calle 1000 veces, que has hablado 3 veces con ella, la tienes idealizada y que después resulta que como todo el mundo va al baño. Pues esto es lo mismo. La gente, debido a la incultura, a la ignorancia que hay en España, y esto lo siento yo como español, y me apena y me da vergüenza y me jode y me da rabia de que España esté como esté en ese nivel históricamente. Históricamente el pueblo español ha sido un pueblo vano y superficial, sin conocimiento histórico, político, de ningún tipo, salvo aquel que le ha sido transmitido por su entorno inmediato y el contexto en el que ha crecido. Y aquí hay mucha gente que ha crecido con gente resentida, con gente que ha adorado una cosa o la otra, y eso pues al final penetra, porque si a ti tu abuelo te está contando todos los días qué malos que eran, ay, es que si hubiésemos esto, es que, pues al final eso queda marcado, y eso después se pasa al hijo, y el hijo al hijo. Y cuando tú tienes un relato tan incorporado, porque aquí ya estamos hablando de temas historiográficos y el relato, y podría citar incluso la frase de Orwell de aquel que controla la historia es aquel que controla todo. Al final... Es muy curioso que sacas todo eso porque en Ucrania pasa un poquitín lo mismo, pero siempre el odio de cara a los rusos. Yo, por ejemplo, desde pequeño he escuchado historias de mis abuelos, o sea, uno de mis abuelos, por ejemplo, se lo llevaron con 12 años a trabajos forzosos en Alemania, justo durante la Segunda Mundial, y volvió con el Ejército Rojo y se lo llevaron directamente 5 años al Ejército Rojo. Y no le trataron nada bien allí. Porque tu abuelo era un traidor de la patria. Pero, a ver, estaba en territorio polaco en ese momento cuando se lo llevaron los alemanes. O sea, pero igualmente. O sea. No, pero es que tú tienes que entender la mente de Stalin, que creó 2 categorías de traidores. Estaban los traidores a la patria, ¿vale? Que eran los que traicionaban a la patria, el traidor de toda la vida. Y después estaban los traidores de la patria que por falta de preparación de la patria, de la Unión Soviética, de la madre patria, en 1940, 1941, 1942, acabaron en campos de prisioneros alemanes. Esos prisioneros, cuando fueron rescatados o vueltos a liberar por el Ejército Rojo en el 44-45, lo primero que hicieron fueron meterlos en campos de reeducación política, que eran en los mismos campos de concentración donde habían estado, muy de alto, simplemente que cambiaban todo el revestimiento y ponían banderas de la Unión Soviética hasta 8 duros y retratos de Stalin por todos lados. Les daban un cursillo de reeducación política, entre comillas, que básicamente era adoctrinamiento, y tras eso los metían generalmente en unidades de castigo o en unidades de choque, y si tenían la suerte de sobrevivir, después o al Gulag, que en muchos casos fue eso, de hecho, uno de los de la fosa del Reichstag acabó en Gulag, porque es uno de estos de soldado de la patria, traidor de la patria, o, como tu abuelo, acabaron en el ejército alistados a la fuerza durante 5 o 10 años,
llevados a Extremo Oriente o a Siberia o a mitad de Centro Rusia, vamos, me va a salir, Kirguistán y toda esta zona, el centro de la Unión Soviética, en el Caspio. Pues te enviaban ahí y a pasarlas como las pasaras, porque además, si eres ucraniano y polaco, eso ya para un ruso es motivo para un poco joderte la vida. Perdonar que yo no esté de acuerdo en comparar Ucrania con el caso español, porque en España se trataba de una guerra civil y el caso de Ucrania es la anexión de otro territorio, ¿no? Que Sí, no me refería a eso, me refería a la transmisión del la construcción del relato, la construcción del relato histórico, cómo se transmite realmente ese relato histórico. Está muchas veces basado en hechos. Quiero decir, una cosa es... No sé. Es que España antes de la... que nos daría para otro directo, desde luego. Sí, pero por ejemplo, tú has dicho la Guerra Civil de España. España desde 1812, que vuelve Fernando VII, hasta la Guerra Civil del 36, tiene 7 guerras civiles. No las contamos esas como guerras civiles, porque las guerras carlistas son guerras civiles, las guerras isabelinas son guerras civiles. El golpe de Franco, el otro, no es Franco, sino la dictadura blanda, es también una guerra civil. En la Semana Trágica de Cataluña son levantamientos civiles. Es decir, España ha habido unas cuantas conflictos, lo que después el relato lo que queda es lo que estábamos comentando, es lo que se transmite, es los odios atávicos, porque al final, en guerras de este tipo, donde al final sean pueblos hermanos o no sean pueblos hermanos, son pueblos vecinos, son gente vecina que lleva siglos compartiendo las mismas tierras, las mismas penurias y más o menos el mismo tipo de cultura. Y al final, pues se crean odios atávicos, porque somos humanos y desde que somos humanos, el ser humano, si el vecino tiene el trigo más largo más alto que el tuyo, pues tienes celos, tienes envidia. Y algunos, pues cuando tienen envidia, tienen celos, ¿qué hacen? Pues atacar. Pero y eso es histórico. Me llama la atención. Eso es histórico. En España, que de los dos bandos apoyan a Rusia en esta Obvio, no, eso es una cosa a mí también que me fascina, lo de la extrema derecha y la extrema izquierda española. Pero bueno, tampoco me debería sorprender tanto, porque teniendo en cuenta que yo básicamente me he dedicado 7 años de mi vida a probar que el Tercer Reich y la Unión Soviética eran lo mismo, pues tampoco me sorprende, porque al final los extremos se tocan. La extrema izquierda y la extrema derecha al final aspiran más o menos a las mismas cosas. A un estado total. Las partisanas ucranianas, justamente del UPA y OUN, o sea, los ejércitos autolevantados de Ucrania que peleaban contra los nazis y los rusos, en las canciones están cantando que el de Stalin y Hitler es la misma mierda. Exacto, porque es que lo era. Y es que lo son, es que no hay diferencia entre ambas cosas. El problema es que, a diferencia de en Polonia, en los estados bálticos, en los estados nórdicos, donde está prohibido tener enseñas comunistas, aquí en España, pues el 2 de mayo te salen en Madrid y te hacen un desfile. ¿Vale? Es que el problema en Ucrania tampoco lo teníamos prohibido hasta ahora. O sea, era una quinta columna que habíamos metido allí y se está eliminando ahora. Y el mundo lo ve como algo crítico, sobre todo desde algunos sectores de España. Ha llovido muchísimo para eso. Sí, pero la diplomacia de precisión. Pero es que realmente la mayoría de esos partidos estaban delatando posiciones, coordinando fuegos, o sea, están demostrado que realmente están en colaboración estrecha con las fuerzas de invasión. O sea, ¿cómo no los vas a prohibir y los vas a investigar? Pero es que yo, sobre todo, ¿sabes lo que haría yo? Yo empezaría a investigar la financiación de todos los partidos políticos que han aparecido desde 2010 en adelante en Europa. De los dos lados, ¿sabes? Y estoy seguro que encontraríamos sorpresas. Que a lo mejor detrás de los pagos, tanto a unos como a otros, que no voy a mencionar porque no tengo ganas de entrar en más polémicas de las que estamos entrando con este tema, todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Yo estoy seguro que tanto coletillas como barbitas reciben al final el cheque del mismo señor, ¿sabes? Aquí en España, por ejemplo. Es una sospecha que tengo desde hace años. Pero es que Rusia ha jugado sus cartas muy bien en toda Europa de cara a desestabilización. Exacto, o sea, no y a descohesionar la sociedad. Y a descohesionar la sociedad, sobre todo. A crear... Y no se está limpiando aún. O sea, ese es el problema, que debería o sea, estando en periodo de guerra... ¿Qué voluntad hay en Europa occidental? Es que, volvamos a eso, Europa occidental está más preocupada de discutir el sexo de los ángeles que de los problemas reales. Europa occidental tiene unas políticas energéticas basadas en las ideas de unos como hippies trasnochados y una niña que es un juguete para hacer dinero para los padres. En eso se basa el Plan Energético Europeo 2030, ¿vale? No en ciencia, se basa en eso. En eso y en intereses comerciales con China y las tecnologías de baterías electrónicas.
Que, por cierto, se contamina igual sacando recursos de África que de otros sitios, pero bueno. A raíz de lo que estás diciendo justo de la Unión Europea y tal, tenemos una pregunta. Bueno, te quiero hacer un par de preguntillas y no te quiero entretener más porque llevamos 1 hora y media para ir cerrando ya, si os parece, ¿vale? Vale. Y justo una de las preguntas que teníamos era ¿cuál es tu opinión sobre la preparación armamentística de la Unión Europea? Pues ya me imagino que va a ser larga, pero bueno, intenta resumirnos un poco. No, al contrario, no va a ser larga. Vale. Simplemente que Polonia sea nuestro escudo, porque otra cosa... No, es que yo estoy muy pesimista, porque al final ves en lo que va a invertir Alemania esos 100.000 millones y te quedas frío, por ejemplo, porque no es tanto como uno esperaba, porque lo del compromiso de España del 2%, sí, 2% del PIB, pero en chiringuitos varios, sin empresas europeas, porque así te siguen dando subvenciones y comisiones sin realmente fabricar nada en condiciones. Porque es que la Unión Europea parece que lo que interesa más es que tú compres algo europeo, aunque no funcione, que comprar un arma que funcione. Por no mencionar que el problema lo hemos tenido en Ucrania también, ¿eh? Sí, bueno, pero al menos Ucrania tenía fuerzas pesadas, tío. Es que tú has visto el ejército francés ayer en el desfile del 14 de julio. Eso es un ejército no Boeing. Bueno, pues es un ejército pensado para luchar contra insurgencia, contra, a lo sumo, insurgentes uniformados, que en una lucha de alta atrición dura, ¿qué? 2 días. ¿Y después qué tienes? Nada. Tienes que recurrir a un país dividido, totalmente descohesionado, que están a los pelos entre ellos y decirle, venga, vamos a tirar de filas y voluntarios y a crear cuadros de instrucción. Eso es lo que es Francia hoy en día, ¿sabes? Detrás del ejército profesional, eso es lo que hay en Francia. Y lo de Alemania es que ni entro a comentar, porque lo de Alemania hay una confluencia de factores que es el sentimiento de culpa de los que vivieron en la Alemania Oriental, bien instalado por sus amos soviéticos, que durante 60 años los estuvieron haciendo vivir en ruinas creadas por los soviéticos y recordándoles permanentemente que las ruinas y la muerte y todo eran culpa de ellos. Todo de ellos. El pacto Molotov-Ribbentrop no existió, Katyn no existió, las matanzas y progromos post-Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética no existieron. Todo el mal lo hicieron los alemanes. Y a ser posible los alemanes orientales, porque claro, estamos hablando de los territorios originales de Prusia y tal. O sea, vamos, le dieron un lavado de cabeza terrible. Y por otro lado, Alemania Occidental, la RFA, se acostumbró a que tenía Estados Unidos. Y tú cuando tienes ejército estadounidense en tu casa, ¿para qué quieres tener un ejército? Es que es así de sencillo. Por no mencionar que Alemania está... El pacifismo, por cierto, también se habla mucho de que el pacifismo occidental muchas veces ha sido financiado por la Unión Soviética a partir del 68, porque es que convenía tener una opinión pública que estuviese en contra de tener una defensa fuerte. Los Chomsky de la vida, estamos hablando de eso. Estamos hablando de la École d'Historiographie Française, que en 1972 se saca que no hay historia porque son todos relatos, ya que la historia solo se puede construir desde el contexto originario de producción y como el autor histórico escribe desde su contexto, no hay historia, sino que hay relatos históricos y realmente no existe validez en ninguna historia. Por lo tanto, todas las historias son válidas. Y eso en la propia Francia, que básicamente fue darle el argumentario para que apareciera el marxismo gramsciano de los 70, que es básicamente lo que estamos viendo hoy en día a nivel global en la izquierda. Marxismo gramsciano. Y además también recomendaría leerse el libro de Huxley. Fíjate que no es, el título siempre me lo lío con el de Orwell de la Granja, pero... ¿Puedes hacer un mundo feliz? Luego? No, el de Huxley, el... Otro. El de... no va a salir. El creyente, el... Es que tengo muchos libros en... No pasa nada, si no puedes hacer un tuit luego y... Ahí sí me lo recomiendas. Sí, efectivamente. Bueno, después lo busco, porque ahora no lo encuentro y tengo demasiados PDFs en el móvil. Ningún problema, pero siempre es interesante. Pero que ese libro lo recomiendo porque habla precisamente de cómo estas cosas que estamos hablando, estas construcciones de relatos, el relativismo histórico, el relativismo social, cómo el reescribir la historia y tergiversar mediante medias verdades, porque esa es la gran habilidad que se tiene en los relatos, que tú no mientes realmente, omites o haces medias verdades. Entonces no se pueden refutar totalmente. La gran virtud está haciendo Rusia ahora mismo aplicando estrategia nazi totalmente y usando su propaganda. Es que la crean los nazis. Pero es que la política de masas del siglo XX y XXI la inventa un señor llamado
Adolf Hitler, que por fortuna su padre se cambió el apellido y lo puso Hitler, ¿vale? La política de masas usada hoy por todos los partidos políticos hoy en día es copiada de esta persona. Él inventó cómo se hace política. Los años de lucha del partido nazi son estudiados en las facultades de política de Estados Unidos para ver cómo tienes que hacer política de masas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es duplicar las estructuras del Estado, crear relatos que se pueden asimilar con la realidad fáctica, que una cosa es asimilar y otra cosa es que sea la realidad fáctica, y por tanto tú puedas construir un relato a través de eso. Y ya está. Entonces, la gente como masa es estúpida, es borrega, es mansa, es fácil de manejar. El individuo es inteligente, pero tú cuando haces política de masa te diriges a la masa y le hablas a la masa como tal. Y la masa es muy susceptible, sobre todo si eres capaz de encontrarle enemigos, si eres capaz de encontrar un enemigo interno o un enemigo externo contra el que alinearte, si eres capaz de presentarte como el salvapatrias, eso es muy común. Entonces, todo eso influye para crear relatos que acaban cogiendo a una gran masa social que lo compra. Y no solo lo compra, sino que lo interior. Y no solo lo interior, sino que se autorreferencia en ese relato. Su marco referencial pasa a ser ese relato. Entonces, todo lo que se salga de ese marco referencial que ha sido construido con el relato, que ha aprendido a través de su contexto social, su contexto educativo, su contexto familiar, eso se convierte en sus valores, sus morales y su marco de referenciación del bien, del mal, político, social, histórico. Entonces, todo lo que se salga de ese marco de referenciación que él crea, que el sujeto crea, a través de lo que la masa le impone, porque al final queremos ser parte del todo todos, ¿no? Queremos estar solos porque hoy estoy muy ruñido porque no pienso como los demás. No, queremos ser parte del todo. Y para ser parte del todo, pues a veces tenemos que tragar y tragarnos las cosas y aceptar lo demás. Pues al final no te das cuenta y te acabas autorreferenciando y dices, hoy, ¿cómo voy a usar el polo que tengo yo de Hugo Boss con la bandera de España para que me digan facha? Pues no lo uso. Yo, por ejemplo, me acostumbré a no usar cierta ropa cuando yo iba a mi universidad, porque ya bastante tenía con algunas cosas como para vivir más carne todavía por otras. Yo a la universidad iba en chándal y en pintas, porque prefería eso. Porque la otra opción era aún peor de cómo fue. Porque es que hasta solo con cómo te vistes ya el relato te marca en un sitio o en otro. Gon, sí. Gon, perdona que te interrumpa, creo que vamos a tener que quedar sí. en otro space. Porque está muy interesante y hay muchas cosas, quedan muchas cosas pendientes por hablar, sobre todo el marco histórico, de todo esto que nos estás comentando, de la propaganda, y no nos va a dar tiempo hoy. El verdadero creyente, a Huxley. El verdadero creyente, ese es el libro. Ya lo he pillado. Luego te paso un tweet con una pequeña entrevista de Huxley que tengo por ahí. Perfecto, estaría encantado. Muchísimas gracias por tu tiempo, Gon. Ha sido realmente un placer. Espero no haber sido demasiado, que yo me enrollo mucho, porque al final estos temas me gustan hablarlos y no es algo que tenga mucha gente con quien hablarlo, porque al final son temas que 4 frikis hablan realmente. Pues yo encantado de que hagamos otro space, ¿eh? Sí, la verdad que me ha gustado la experiencia, ha estado bien. Para hacer un novel en esto no está mal. Ha estado muy bien, muchísimas gracias y creo que es muy importante la labor de ilustrar, ¿no? De difundir estas cosas para suplir estas carencias, ¿no? Que mencionábamos antes. Y yo creo que la unión hace la fuerza, ¿no? Entre las voces femeninas y las voces españolas vamos a ir logrando esto. Pues, a ver si... Esperamos contar contigo en alguna más. Tal vez tenemos pensado hacer una sobre propaganda rusa, por si te apetece participar en algún momento, que no será pronto, pero bueno, lo haremos en cuanto sea posible. Un montón de gracias, ha sido súper interesante. Y nada, chicos, pues hasta la semana que viene. Adiós. Gracias. Adiós y gracias a vosotros. Heroям slava. Heroям slava.